Los verbos auxiliares haben y sein. ¿Qué debemos saber de los verbos auxiliares haben y sein? Son verbos auxiliares que se utilizan en alemán en la conjugación de tiempos compuestos, como hemos visto perfect, pluscuamperfect y futur zwei. A diferencia del español, que solo utiliza el verbo haben, con este fin, en alemán, el tipo de verbo exige el uso haben o sein. Igual que en inglés, que usan el to be y el to have, más o menos igual, solo que estos tienen las declinaciones, claro. A continuación, te explicamos cómo se utilizan estos verbos como auxiliares alemán. El verbo haben. Aquí veis la conjugación del presente. Ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben. Que en teoría deberíais saberla ya, porque estas de las principales que hay que saber. El pretéritum. Ich hatte, du hattest, etcétera. Y luego el Partizip zwei, que es ich habe gehabt, du hast gehabt, etcétera, ¿no? Lo que viene aquí. Tenido. He puesto aquí las traducciones. Yo tengo del presente, yo tuve del pretérito y he tenido del participio. ¿Cuándo se usa el verbo haben como auxiliar? El verbo haben se utiliza para conjugar los tiempos compuestos, como perfect, perfect y futur zwei. Se usa, por ejemplo, con todos los verbos transitivos o con un complemento acusativo. Y aquí tenemos el ejemplo. Lucas hat den Tisch gedeckt. Lucas ha puesto la mesa. Es prácticamente igual que lo hacemos en español, solo que el orden es Lucas ha la mesa puesto, con todos los verbos intransitivos que no expresan cambio de lugar o estado. Max hat getanzt. Max ha bailado. No se sabe dónde, no se sabe cómo, pero ha bailado. Con los verbos reflexivos y recíprocos, ich habe mich verlaufen. Yo me he perdido. Wir haben uns in Berlin kennengelernt. Nos hemos conocido en Berlín. Nosotros hemos a nosotros en Berlín conocido. Con los verbos modales. ¿Qué ha querido él? Que ha él querido. Gewollt. Del verbo wollen. Con verbos relacionados con el tiempo que forman oraciones impersonales, precedidos de es. Blitzen, brillar, donan, viene aquí el significado. Y aquí los verbos se ponen al principio es. Es hat geregnet, ha llovido. Es hat gehagelt, ha granizado. Es hat gedonat, ha tronado, etc. Con otros verbos, anfangen, beginnen, zunehmen, abnehmen, aufhören. Bueno, anfangen es empezar, beginnen también es empezar. Engordar es zunehme y luego viene la contraria, que es abnehmen, que es adelgazar. Y luego tenemos aufhören, que es un verbo separable, que es parar. Ich habe zugenommen, he engordado. Ich habe abgenommen, he adelgazado, por ejemplo. Ich habe angefangen, se le pone el que, angefangen, el verbo sein. Así se conjuga el verbo sein en alemán. Presente, ich bin, du bist, que ya lo hemos visto. Y el pretérito y el Partizip zwei. Entonces, ich bin, yo soy, ich war, yo fui, y Partizip, ich bin gewesen, yo he sido. Ya tenéis ahí todas las traducciones. Cuando se usa el verbo sein como auxiliar, a diferencia del español, que solo se usa el verbo haben para formar tiempos compuestos. En alemán también usa el verbo sein como verbo auxiliar para conjugar perfecto, como antes, con el verbo haben, perfect, perfect, futur zwei. El verbo sein como auxiliar se utiliza con los verbos intransitivos, volvemos a lo de antes, igual que con el verbo haben, que no admiten un complemento acusativo que expresa movimiento, aquí con esto atención, o un cambio de lugar. Si veis, movimiento es ir, correr, conducir, caer, volar, viajar, cambiar de lugar. Te vas a ir a otro país, por ejemplo. Er ist gelaufen. Él ha corrido. Si vais aquí, sí es el ha. Aquí he sido del verbo ser, claro, pero aquí gelaufen del verbo correr. Partizip zwei. Con los verbos intransitivos que indican un cambio de estado. Aufwachen. Einschlafen es dormir en el sentido de como quedarse dormido. Cuando tú dices voy a dormir, ich gehe schlafen, voy a dormir. Gefrieren, congelarse, derretirse, tal, lo tenéis aquí. Ich bin eingeschlafen, yo he dormido. Aquí pone yo he dormido, pero yo diría también mal la traducción como yo me he quedado dormido. Con otros verbos.
bleiben, sein, werden, gelingen. Tenéis ahí la traducción. Nosotros nos hemos quedado en casa. Aquí no es wir haben zu Hause geblieben, como pensaríamos en español con el verbo haben, sino sind. Verbo de movimiento con haben o con sein. Los verbos de movimiento como joggen, klettern, schwimmen, tauchen, hacer joggen, escalar, nadar, bucear, se conjugan con sein. Se usan con esos verbos específicos. Cuando se pone el foco en el desplazamiento que implican. O sea, caso contrario se puede conjugar tanto con haben como con sein. Por ejemplo, aquí en el ejemplo dice, es ist durch den Wald gejoggt. Él ha hecho jogging a través del bosque. Y aquí dice, él ha hecho jogging cada día. El foco del desplazamiento se refiere a que él va a través de un bosque. Te está diciendo por dónde se está desplazando. Entonces, él está a través del bosque, se diría con el verbo sein. Y aquí en los dos, la variante con el haben también, pues porque él ha cada día hecho jogging, pero no te está diciendo dónde, ni por dónde, ni en qué zona se mueve, o sea, no hay un foco de desplazamiento. Por eso se podrían poner las dos, porque esta no es concreta. Y entonces, igual que wir sind auf den Berg geklettert, está diciendo nosotros escalamos por la montaña. Entonces, está diciendo el foco de desplazamiento que están escalando a través de la montaña. Entonces sería con el verbo sein. Y si no te dice nada en concreto, wir haben 5 Stunden geklettert. Hemos escalado durante 5 horas o 5 horas, pero no te está diciendo por dónde. Aquí igual, pues así con todo. Ich bin zur Insel geschwommen. Yo he nadado hacia la isla o a la isla, zur Insel, foco de desplazamiento. Y yo he nadado el mejor tiempo, o yo he hecho el mejor tiempo nadando. Aquí en este caso, como es participio 2, yo he nadado el mejor tiempo, pero no te está diciendo si lo ha nadado en una piscina o en una isla o en cualquier otro sitio. Du bist zum Schiffswrack getaucht. Du hast im Urlaub getaucht. Tú has buceado hacia el naufragio, ha ido directamente hacia abajo en el mar a un naufragio que está viendo el foco de desplazamiento hacia dónde va. Y el otro es, pues tú has buceado en vacaciones, im Urlaub. Urlaub es vacaciones, pero no te está diciendo por dónde está buceando. El verbo tanzen es una excepción. Si no se pone el foco en el cambio de lugar, entonces se conjuga con haben. No es posible usar sein en este caso. O sea, tanzen no usa sein cuando no hay foco de lugar. Cuando no te está diciendo dónde estás bailando. Yo he bailado, pero no te ha dicho dónde, ni a través de qué, una pista o en la calle, o etcétera. Entonces solo sería el verbo haben. Sie sind durch den Saal getanzt. En el ejemplo aquí dice, ella bailó a través del salón. Está diciendo el foco, a través del salón se puede poner el verbo sein, pero en el resto no. Sie haben früher viel getanzt. Ellos han bailado mucho más temprano. Tú has bailado bien. Ella ha bailado ballet. Nosotros hemos bailado vals. Pero no te han dicho ninguno de estos a dónde está el foco del lugar. Pues hasta aquí el verbo haben y sein. A partir de ahí salen prácticamente la mayoría de las frases.